Crees que ser fuerte significa alcanzar tu destino, pero el camino para ser héroe dudo que llegue a su fin de forma tan simple y clara. Es incorrecto tener una pelea para obtener satisfacción por la pelea. Si ese ideal es tu meta, acabas de empezar. Te falta mucho camino por recorrer para ser el héroe más fuerte. Dentro de ti, Saitama, aún hay mucho potencial sin explotar. Si eso es cierto, decir que llegaste al límite de tu crecimiento suena bastante superficial y arrogante, ¿no lo crees? ¿Qué se necesita para volverse el héroe supremo? ¿Un inquebrantable sentido de la justicia? ¿Valor para enfrentar las dificultades? Mientras no puedas responder a esas preguntas, ¿cómo puedes decir que esto te aburre? El héroe supremo. Tal vez debería pensar en lo que eso significa. One Punch Man es un tipo de anime que podría clasificarse como uno de acción, pero al mismo tiempo de comedia. Realmente no existe una seriedad en la trama, puesto que sabemos que el protagonista jamás va a perder, pero a pesar de ello trata algunos temas profundos que a mi parecer resultan interesantes de analizar, y son los que le dan vida a la obra. O por lo menos a mí me encantó la primera vez que lo vi. Comenzando por el protagonista absurdamente roto, siguiendo por los personajes secundarios increíbles, peleas épicas y por supuesto, mujeres. Es perfecto, pero nuestro enfoque principal será en los diferentes mensajes que la obra transmite. Desde la arrogancia de las personas, la insatisfacción de obtener todo lo que quieres, o el cómo y qué es lo que significa ser un verdadero héroe. Pues a pesar de ser una parodia en la que sabemos que Saitama siempre vencerá, los personajes secundarios juegan un papel importante que para mirar el desarrollo de estos mismos se necesitará colocar una vara absurdamente ridícula, con la diferencia del poder de nuestro protagonista. ¿Y quién es nuestro protagonista? Su nombre es Saitama, y nos demostrará lo que cualquier otro anime de peleas trata, pero acá se arriesgan a introducirlo prácticamente como un ser omnipotente desde el inicio, que bueno, eso también ocurre en todos los animes de este tipo. Un humano que poseerá las habilidades físicas de un dios y tendrá que ser condenado a una vida triste de aburrimiento y una soledad perpetuante con la que tendrá que aprender a lidiar. En resumen, podríamos decir que tiene una especie de depresión. Saitama, antes de obtener su poder, era un hombre común que nació en un mundo desastroso lleno de poderosos seres que podrían ser los principales causantes de la aniquilación total de la raza humana. Al haber nacido en un mundo como este, los humanos también desarrollan aptitudes que les permiten poseer niveles de fuerza impresionantes, todo para poder llevar a cabo las diferentes batallas en contra de los villanos que se presentan. Claramente los pequeños niños comienzan a percatarse de que en un mundo como este, ser alguien fuerte era probablemente el deseo más importante al que podían aspirar. Por un lado, existiendo grupos que atribuían a la fuerza como la cualidad más importante que podías tener, la cantidad de enemigos que podías aniquilar y la esperanza que distribuías hacia ciertos sectores de personas. Pues al final, el anime trata sobre cómo ser un verdadero héroe. Es ahí donde comenzamos a relucir las diferentes perspectivas que personajes importantes nos dejan, como pueden ser los llenos, el ciclista sin licencia, Tatsumaki, Bank o inclusive uno de los más importantes y que a mi consideración presenta el desarrollo más triste, que incluso se aleja de esa pregunta, Garou. Pero más allá de lo que los diferentes personajes secundarios relucen, inclusive Saitama nos deja ver su perspectiva ante este caótico mundo y qué ocurrió en el momento que se convirtió en el hombre más fuerte. Pero más allá de lo que los personajes secundarios relucen, inclusive Saitama nos deja ver su perspectiva ante este caótico mundo y qué ocurrió en el momento en que se convirtió en el hombre más fuerte. Es por ello que a mi consideración la mayoría, por no decir todos los personajes de One Punch Man, poseen una profundidad en los diferentes mensajes que transmiten. La presencia de los diferentes villanos, inclusive nos deja en la incógnita de saber quién es más fuerte que quién, porque lo hacen, alguno podría alcanzar el nivel de Saitama, lo cual te puede mantener al tanto de conocer cómo se profundizará el crecimiento de los involucrados y el avance de los episodios. La mayoría de las historias tendiendo a ser poco destacables, pero que dejan relucir momentos brillantes para los personajes secundarios, como si la obra tratara a cada secundario como un personaje principal que eventualmente sabremos que será salvado por Saitama, pero aún así sentimos empatía por el cómo en ese momento arriesgan sus vidas para protegerla de otros, o simplemente porque el ego que poseen desborda su entendimiento. Incluso a pesar de saber que Saitama es extremadamente fuerte, miramos cómo nuestro protagonista tiene que lidiar con la idea de ser un símbolo de esperanza y un héroe que la gente admirase, pues no podía darse el lujo de obtener todo el crédito o la fama que ser un héroe conllevase, porque realmente no tenía una sola emoción por el trabajo que tenía, pero aún así tenía que hacerlo
pues él sabía que era extremadamente fuerte y podía salvar muchísimas vidas. Retomando el tema de la arrogancia, también tenemos personajes secundarios que buscan afrontarse contra Saitama por el hecho de ser extremadamente fuerte. Una batalla de ego hacia personas que para ellos lo único que importaba era destacarse en un rango que una asociación de héroes había creado, valiéndose por colocarse en el pedestal más alto y dejando atrás su lado más humano y el verdadero significado de ser héroe. Como en el momento en el que el ciclista sin licencia llega donde el rey del mar. Este monstruoso y poderoso ser amenaza a un gran número de personas en busca de una pelea con un tipo fuerte. Para el ciclista, la valentía que derrocha en aquel momento, a pesar de conocer sus limitaciones, lo vuelve un personaje demasiado humano, pues aún sabiendo que probablemente iba a morir, se queda luchando cerca de sus compañeros caídos en batalla, compañeros los cuales poseían niveles de fuerza mucho mayores que los que tenía el ciclista, pero las personas que lo rodean y su significado de heroísmo lo siguen manteniendo de pie a pesar del miedo que siente en ese momento. Lo mismo ocurre en los momentos que Genos afronta cada una de sus batallas al borde de la muerte. A pesar de que este sabía que su principal interés era buscar al cyborg que acabó con su familia, se arriesga por el bienestar de la gente que lo rodeaba, queriendo que otras personas no tengan que cargar con ese mismo dolor y buscando llevar a los límites su fuerza. Retomando nuevamente el cómo Saitama se volvió un pilar demasiado importante y la representación de esperanza que cada persona que conocía tendría una vez que lo mirasen en acción. Pero Saitama, ¿cómo tomaba todo esto? Para Saitama al inicio su trabajo como héroe había sido porque salvó la vida de un infante. En ese momento se encontraba profundamente vacío, aburrido y triste, pues era un tipo que lo único que buscaba era un trabajo normal y una vida tranquila. Cuando conoce al hombre cangrejo, su único pensamiento es ¿qué más da morir? Si de cualquier forma ya estoy muerto por dentro. Razones suficientes para que aquel cangrejo al escucharlo le perdone la vida. No es hasta que al mirar cómo aquel cangrejo casi asesina a un infante, Saitama por reacción busca ayudar y arriesga nuevamente su vida, pues él miraba injusto que la vida de un pequeño niño casi fuese aniquilada por una inocente broma. Al vencer a aquel hombre cangrejo, ahora encuentra un nuevo sentido, un nuevo motivante para seguir existiendo, por lo que comienza a entrenar al punto de rebasar sus límites, incluso casi llegando a morir numerosas veces. Es por esta razón que Saitama despierta un poder descomunal, uno que jamás se había visto. Esto tiene una explicación más detallada y que Wan, el creador de la obra original, explica en su webcómic. Sin embargo, y como ya habrán notado, no me gusta leer, por lo que dejaremos la incógnita del nacimiento de su poder, pero podríamos resumirlo como un hombre que se encontraba varias veces al borde de la muerte, como si de un limitador se tratara, lo que provocó que lograse adquirir una manera de romperlo y obteniendo así un poder prácticamente infinito. Primeramente, el desbordamiento de poder que tenía lo asombraba y hacía sentirse bien, pero no es hasta el momento en que se percata que cada rival que tenía parecía ser más débil que el anterior, que nuevamente adquiere ese sentimiento de aburrimiento que tiene en un inicio. Saitama nuevamente entra en un estado donde no siente absolutamente nada, pero a pesar de ello, siempre que podía se arriesgaba y lanzaba nuevamente a la batalla, pues su significado de héroe no se veía manchado ni opacado por la neblina de sus nulas emociones. Es por ello que sabemos que Saitama será tomado como un héroe que nunca va a perder, por lo que deciden ahorrarse todas sus batallas en una premisa donde solo le tomará un golpe para acabar con sus enemigos, mostrando que de todos modos sabremos cómo terminará la batalla. Precisamente por eso, el factor sorpresivo de conocer a un villano pierde sentido, y es ahí donde entra en juego los actos de los personajes secundarios y el inminente crecimiento de los enemigos, los cuales se hacían cada vez más fuertes, como si fuesen enviados por un ser supremo. En el momento que Saitama se encuentra a Boros, otro villano con un acto de presencia más fuerte que cualquiera de los anteriores vistos, conoce a alguien que tenía el mismo problema que él, ser alguien tan fuerte que solo conocía el aburrimiento. Una supuesta profecía mencionaba que en algún planeta dentro de nuestro universo existía alguien con un poder similar a él. Acá lo curioso es que la profecía fue hace 20 años. Para ese momento Saitama apenas tendría 5 años, por lo que no se trataba de él, sino de un personaje que conoceremos más adelante en la obra. Al encontrarse con Saitama y creyendo que se trataba de él, nuevamente adquiere ese sentimiento de emoción que lo hacía tener una buena pelea. Pero para Saitama no es más que otro villano por vencer, pues los límites de su poder superaban por completo los de Boros, lo que lo llevó a una muerte inminente. Otra increíble pelea visualmente, pero sin sentido para Saitama. Mirando el cómo Saitama es prácticamente invencible, la primera temporada finaliza con esta arriesgada premisa, pero que tiene sentido, puesto que no deja de ser una parodia cómica a los animes de pelea actual. Un protagonista el cual nunca pierde, pero que al mismo tiempo nos deja una vara tan alta que nos da curiosidad saber el cómo se encargarán el resto de personajes en alcanzarla. Es ahí en donde entran personajes como... ¡Hora de la cacería!
Para la segunda temporada se introduce un tipo de nombre Garou, quien para ese entonces tenía la joven edad de 19 años. Este creció con un extraño pensamiento de querer que un villano ganase una batalla. Obviamente los demás infantes se preguntaban si acaso se les zafó un tornillo. ¿Por qué un humano querría que un monstruo ganara? A decisión de esto, sus diferentes compañeros comienzan a torturarlo mentalmente, entre golpizas y rechazos que lo inducían a buscar aceptamiento a través de la rebelión. Pero en el momento en que Garou se defiende, nuevamente observa cómo la injusticia de aquel mundo se hace presente. El tipo más popular y quien lo acosaba constantemente ni siquiera recibió ningún tipo de penalización por lo que hacía, mientras que él, a pesar de ser la primera vez que se defendía, recibió un castigo y un adulto le reprochó su comportamiento tachándolo de un tipo problemático. Precisamente por ello, cuando crece busca convertirse en un tipo fuerte. Garou se autonombra como el cazador de héroes, una ideología que adoctrinó puesto que veía injusticia en su pequeño mundo roto. De hecho, él mismo dice buscar ser una forma de justicia para este mundo. No buscaba ser un héroe, tampoco quería ser un villano, solo quería que existiera un ser poderoso e imparcial que repartiera la justicia que existía en ese cruel mundo. Básicamente es como un antihéroe. Es aquí donde tenemos la historia de un nuevo personaje que perfectamente podría ser el principal, o bueno, la temporada va enfocada completamente a él. No obstante, y por supuesto, aún tenemos la presencia de Saitama en cada episodio, quien en esta temporada aún sigue buscando sentido a su vida, pero no a su significado de héroe. Para esto se hace introducción de King, un tipo que parecía formar parte de la élite de héroes de clase S, es decir, la clase más poderosa, pero quien resultó ser un farsante que se estaba atribuyendo de manera inconsciente todas las peleas que Saitama ganaba. King fomenta esa parte cómica que el anime tiene, pero al mismo tiempo funciona como un nuevo amigo para Saitama, quien lo hace ver que a pesar de ser el hombre más fuerte del mundo, aún podía tener propósitos y su trabajo más importante era poder representar el símbolo de esperanza que la humanidad necesitaba, adentrándose a tramas en donde otros tipos con una visión extraña de la justicia diferente o que simplemente buscaban validación sencilla terminan por cambiarla cuando miran el desbordante poder que Saitama tiene. Una trama que tenemos es en un torneo donde Saitama se inscribe en el nombre de Charanko para probar las artes marciales en busca de un sentido y emoción de lucha. En este mismo conoce a Suiryu, quien en un inicio desborda confianza por la fuerza que tiene, incluso humillando a cada uno de sus contrincantes. No es hasta que cuando lucha contra Saitama su ego se rompe y se pregunta cómo fue que perdió, si él nunca había perdido. Intenta ignorar el hecho de que había sido prácticamente humillado, aún mostrando arrogancia y mencionando que probablemente solo fue suerte. No es hasta que llega un poderoso monstruo de nombre Gouketsu, quien anteriormente había sido un humano asesinado por Kaijins. Él se hace presente con un nuevo poder absurdamente grande de categoría dragón, una categoría de las más poderosas que podían existir y que solo héroes de clase S podían enfrentar. Al parecer el plan de Gouketsu era reclutar seres poderosos que ingirieran una célula de monstruo, la cual les permitía dotarse de habilidades físicas extraordinarias, pero que adquirían una apariencia monstruosa. Algunos se niegan, mientras que otros sin pensarlo mucho lo toman, y se vuelven así en seres extremadamente fuertes, a lo que Suiryu y compañía deciden luchar contra estos, pues si no se unían a la causa tendrían que ser asesinados. Al tener una diferencia de poder tan grande, algunos terminan por sucumbir a la vía fácil, mientras que otros, al borde de la muerte como Suiryu, suplican por su vida y que un héroe se haga presente. Afortunadamente tenían el poder del prota de su lado y Saitama acaba con los más fuertes. Para Suiryu, su nueva visión había cambiado, mirando cómo Saitama representa un símbolo de esperanza para la gente débil y que arriesgaba su vida para salvarla de otros. El trabajo que Saitama mejor sabía hacer. Regresando con Garou, este comienza a ser buscado por los diferentes héroes de todo tipo de rango, puesto que cada batalla que tenía lo llevaba al límite de su vida, pero a pesar de las constantes luchas que tenía, seguía de pie. Retomando un detalle importante que anteriormente había mencionado, al parecer en este mundo encontrarte al borde de la muerte podía permitirte romper tus distintos limitadores, lo cual podía brindarte fuerza descomunal, y eso es algo que probablemente notaremos en la tercera temporada. Pero bueno, aún no hemos llegado a esa parte del anime. Garou, al ser cazado por los distintos tipos de héroes, llega un momento en el que su fuerza comienza a crecer tanto que podía contra cada uno de los que luchaba. Incluso varios héroes de clase A buscaban matarlo. Aún así, Garou también logra vencerlos a todos juntos. Es en ese momento que Genos y su antiguo maestro Bank hacen acto de presencia y le desbordan una cantidad de golpes suficientes para dejarlo nuevamente al borde de la muerte. Pero Bank no quería matarlo. Por lo menos no aún. No es hasta que nota que Garou no cambiaría su mentalidad que finalmente decide acabar con su alumno. Un acto devastador que muestra que Bank, a pesar de ser un héroe, tenía un sentido de la justicia muy establecido. Algo radical, pero que compartía con su hermano y con Genos. Pensamientos los cuales Garou odiaba en lo más profundo de su ser, adquiriendo así nuevamente ese sentimiento de injusticia que siempre había visto. Algo que podemos notar y darle la razón a Garou es que la gran mayoría de personajes, a pesar de ser héroes, algunas de sus acciones los condenaban a lucir más
como seres con poca empatía y nulo sentido de juicio. Solo se limitaban a golpear a seres que ellos mismos considerasen más débiles o que podían manchar su reputación. Una cualidad de gente arrogante que Garou buscaba cambiar a través del miedo. Garou, nuevamente al borde de la muerte y siendo molido a golpes por su antiguo maestro, recuerda su pasado y por la ideología que estaba luchando. Gracias a eso vuelve a levantarse ante la golpiza que recibía por parte de 3 poderosos oponentes. Parece que Garou despierta un nuevo poder, uno que ya no podemos mirar, pues en eso es rescatado por un Kaijin. Al parecer ahora quien se haría cargo sería el 100 pies anciano, otro poderoso Kaijin de categoría nivel dragón, pero como sabemos, llega Saitama y de un golpe grave termina con su vida. La tercera temporada tratará de la batalla entre Saitama y Garou. Realmente no he mirado todo el contexto más que TikToks que luego me salían, pero la verdad yo sí estoy interesado en qué pasará y solo espero que las batallas sean igual de épicas como lo han sido hasta ahora. En resumen, One Punch Man es un anime de comedia y parodia al género de superhéroes, por lo que tampoco es necesario tomártelo tan en serio, pero que transmite ciertos mensajes los cuales pueden hablarse en este tipo de videos o como les digan ustedes. La obra ha tenido una gran base de fans y entre ellas yo me incluyo, que estamos en espera de la continuación.